qué error. Bueno, empezamos a grabar 289. Estábamos Graba. a trabajar una cata de Piscos Italia. Estaba comentando un poco cómo me llegó esta Italia que vamos a catar. Eh, Esta Italia me llega a través de un productor pequeño de Santa Cruz de Flores, con la intención de que lo evalúe, vea qué tal estaba el Italia, cómo lo percibía yo, y de esa manera ellos van a salir a la venta en algún momento. Primero van a buscar su denominación de origen, es un pequeño productor, ¿no? Y bueno, este Italia me lo trajeron, y no es el Italia que, digamos, o sea, no es que el Italia esté malo ni que nada de eso, está bueno, está muy bueno, diría yo, el Italia. Lo que ocurre es que yo soy la persona que me gusta más aromático, ¿no? Mucho más aromático que es muy sutil, es muy elegante, es un pisco bien logrado, bien logrado. Y claro, yo como tengo que saber de alguna manera, hay una Gladys ahí. ¿Qué Gladys será? No, no es Gladys Romaní, porque ya está Gladys Romaní. Voy a preguntar un ratito, voy a preguntar en sala de espera. Voy a poner Livio, acá. soy yo, Eres Livio. tú. Ah, la misma Gladys, ya. Sí, Ya. Está voy bien, a está bien. salir del celular y estoy entrando a la computadora. Ya, perfecto. Ya Entonces, dale. ya, listo. Entonces, eh, bueno, en el caso mío, a mí personalmente me gustan más explosivos los italianos, ¿no? Me gusta que haya mucho aroma, frutos así que me recuerden a frutos tropicales, piñas, ¿no? Y flores. Y no es así, ¿correcto? Es muy elegante. Y dentro de mis preguntas, porque yo además hago un montón de preguntas para poder entender por qué estoy catando, o qué estoy evaluando, o qué estoy degustando mejor, porque, digamos, uno no puede catar y poner puntaje solo, ¿correcto? En la cata hay que ser bien claro, ¿no? De nada sirve que yo me ponga a catar como si yo fuera el único que debe catar, de ninguna manera. Para poder lograr realmente una buena evaluación, deberíamos ser 7, digamos, con 7 catadores, ¿no? Que evaluemos el pisco y que en ese caso le demos una puntuación, si de alguna manera lo desea el productor. Pero tendríamos que ser 7 por lo menos, ¿no? Para que sean 7 narices y 7 bocas las que tomen la decisión de considerar el pisco bueno, malo, regular, en fin. Cuando uno lo va a hacer a título personal, es indudablemente mi gusto el que va a tener valor, es mucho más subjetiva la cata en ese caso, ¿no? Donde podemos llegar a tener una objetividad es si tenemos a los 7, y si somos más, mejor todavía, porque mientras más somos y somos de diferentes lugares, con mayor razón, la cata va a ser mucho más objetiva que en el caso de hacerla uno solo, ¿no? Entonces, yo lo que hice fue trabajar esto no tanto como para hacerle puntaje, sino trabajar como consumidor, ¿correcto? Desde el punto de vista consumidor de pisco, y de esa manera poder sacar una opinión sobre este pisco, ¿no? Entonces, le pregunté a esta chica, ¿no? Le pregunté, oye, ¿de dónde son estas uvas? Entonces ella me dijo, no, mira, la uva quebranta, nosotros tenemos campos de uva quebranta en la zona, o sea, en Santa Cruz de Flores. La uva Italia se la compramos a un productor que también está en Santa Cruz de Flores, ¿no? Así que esas son las dos uvas que tenemos. Lo que hacemos con el acholado, en el caso del acholado, no estamos mezclando uvas ni mezclando mostos, porque ustedes saben que en el caso del acholado podemos trabajar uvas mezcladas, podemos trabajar mostos frescos mezclados, y mostos terminados o terminados de fermentar mezclados también, o piscos. En el caso del acholado, ellos trabajan piscos, mezclan piscos, ¿correcto? En el caso de la Italia, compra la uva a un productor de la zona, ¿no? La uva Italia crece muy bien en la zona de Cañete, en la zona de Quilmaná, en toda esa zona crece muy bien. Es más, había grandes problemas a principios de siglo con respecto a la uva Italia, porque teníamos el tema del azufre. El productor utilizaba el azufre para de esa manera
prevenir plagas, ¿correcto? Hay plagas sobre todo de hongos por el tema de la humedad, ¿no? No es como Ica, donde no tenemos problemas de hongos, porque es mucho más seco el clima, ¿no? En Caliente sí hay ese problema, pero de alguna manera la Italia se adapta muy bien a ese clima, ¿correcto? Ese tema del azufre, que lo aplicaban en exceso, porque era solamente la aplicación en exceso, lo que hacía que pasara al destilado y tuviéramos aromas feos, químicos, ¿no? Bien desagradables, y que eso se ha ido trabajando y se ha ido resolviendo. Y ya no hay, digamos, tantos piscos Italias con ese tipo de aroma, ¿no? El Italia es una uva muy delicada que hay que manejar con mucho cuidado porque inmediatamente empieza a fermentar. Es una uva que hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado para poder trabajarla. Elaborar un buen pisco Italia es realmente un gran triunfo para el productor que lo logra, ¿correcto? No cualquiera lo puede lograr. Entonces, bueno, yo le pregunté de qué campos, si eran campos de ellos, me dijo que no eran campos de ellos. Le pregunté también quién se lo elaboraba, si era su padre mismo el que lo elaboraba, y me dijo que no, que lo hacía Freddy Puma. Acá, no, bueno, Freddy Puma es profesor, ha sido mi profesor de pisco en el Instituto del Vino, ha sido mi profesor de pisco y también he llevado cursos con él en el Instituto del Vino ahora, porque él trabajó también en el Instituto del Vino y en la escuela de sommeliers, ¿no? Y, y, me, y me ha enseñado mucho sobre producción. Él ha sido el maestro destilador del Sarcay de Aspitia, ¿correcto? Y fue muchos años el maestro de destilación. Él aprendió de Carmen González. Carmen González es la master distiller de Portón, para que vean cómo la secuencia de este hombre. Este hombre además trabaja en Majes Tradición inicialmente, es ingeniero agrónomo, ni siquiera es ingeniero químico, y de ahí termina como buen emprendedor, y eso es algo que hay que rescatar en el Perú, hay país de emprendedores, logra tener su bodeguita en Santa Cruz de Flores, tiene sus campos, renunció a Sarcay, le ha seguido dando asesoría, pero renunció a Sarcay de Aspitia y se puso a elaborar pisco en Santa Cruz de Flores, tiene una bodeguita pequeña, ¿no? Y 2 alambiques, si no me equivoco, y su campo, ¿no? Y es un excelente maestro destilador. Entonces, cuando a mí me dice ella, esta chica Consuelo se llama, iba a venir, yo la he invitado también a la cata, pero no ha venido. Este, eh, Ella me dice que había sido Freddy Puma el que le había elaborado los piscos, y dije, acá no hay ni qué discutir, o sea, ese hombre sabe, conoce del tema pisco, ¿no? Entonces, el Italia, elaborado por Freddy Puma, ya es garantía, ¿correcto? Algún día, si van a Santa Cruz de Flores, pueden visitar además la bodega de Freddy, está cerca de la Plaza de Armas. Preguntar nomás dónde está la bodega de Freddy Puma y y su pisco. Él tiene un pisco que se llama, que tiene el signo de la masonería, muy interesante. ¿Cómo se llama su pisco? Ya no me acuerdo en este momento, después me acordaré. Gran maestro. Gran Maestro, ya, ese es el pisco de Freddy Puma. Y él también también elabora cholados, elabora Italias y elabora también quebrantos, ¿correcto? Y entonces Italia lo elabora él, es un Italia del 2020, ¿correcto? Que lo elabora para esta chica. No sé cómo se llama la bodega, no le pedí tampoco que me dijera eso porque yo solamente quería evaluar, no quería saber ni qué bodega era. Ella se apellida Aronés, Consuelo Aronés y Chicagua se apellida, así que no tengo todavía, y todavía no tiene denominación de origen, ¿correcto? Pero está trabajando con Freddy Puma en su bodega. Y Freddy Puma, que muchas bodegas en el Perú hacen ese trabajo, ¿no? Esa maquila y elaboran otros piscos para otros productores, ¿no? Entonces, el pisco está límpido, brillante, incoloro. En nariz hay una sensación a alcohol, una sensación a uva, una sensación inicialmente a cítrico, pero muy sutil, ¿correcto?
no es una, no es digamos, un pisco muy aromático, ¿correcto? Es sutil, elegante y nos ofrece aromas muy, muy delicados, ¿no? Hay esa sensación a uva Italia que es marcada, a cítrico, ¿no? Que es esta sensación a piel de cítrico, ¿no? A la limón, cuando uno corta la toronja, digamos, ¿no? Y salen estos como si fueran gotitas, ¿no? Esa sensación, esos aromas, ¿no? Son los que se perciben. Algo de hierba luisa, algo de infusión, ¿no? Pasas rubias, y está limpio en nariz, está limpio en nariz. No siendo, como les digo, un Italia que me encante, que yo diga, porque a mí me gustan recontra aromáticos, ¿no? Que también es un tema, ¿no? Porque hay catadores que no les gusta, hay, sobre todo en Ica, no les gusta mucho los aromáticos, ¿correcto? Prácticamente no toman el pisco aromático. Entonces, si nosotros nos ponemos en el caso de los jueces, ¿no? Y somos siete de la mesa, cinco que son con más experiencia y dos que son con menos experiencia de los jueces, y los siete no nos gusta el Italia porque es muy explosivo, indudablemente que el criterio puede ser injusto para el productor, ¿correcto? Y es probable que si a mí me gusta uno muy explosivo, a los demás no les guste, por más que porque yo soy minoría, digamos, en la mesa, ¿no? Entonces, no va a lograr el puntaje que yo pueda estar colocando por el hecho de que los demás no les gustan los piscos tan aromáticos, ¿no? Hay un tema complicado en la cata, ¿no? Pero bueno, es parte un poco del juego también de los concursos, ¿no? Entonces, la sensación de Italia está ahí, el pisco muestra su característica, su tipicidad, ¿no? Mm, mm. En boca, esa sensación cítrica, marcada, y él calienta la boca, hay una sensación astringente, hasta las mejillas se ponen astringente. Cuando es astringente hay una sensación como si fuera el membrillo verde, digamos, que hemos mordido, ¿no? O la manzana, digamos, también, ¿no? Hay manzana verde también que tiene esa sensación astringente. Y el final, esa piel de lima, piel de toronja, hay esa sensación de generosa de alcohol, sabrosa. El pico está correcto, es un Italia, como les digo, en mi caso no le pondría 90 puntos, pero sí le pondría 86 puntos, ¿no? Porque personalmente prefiero, como ya les expliqué los más aromáticos, ¿no? Pero está muy bien el Italia, la verdad que sí. Y marca la persistencia es larga, hasta más de 20 segundos, y y el final es un final a piel de cítrico, indudablemente que sí, ¿no? Entonces me he traído unos dátiles que yo los pensaba acompañar con el moscatel más que con el Italia. Con el Italia hubiese preferido algo más cítrico, ¿no? Un pay de limón o estas tejitas con las cáscaras de limón adentro, ¿no? Una cosa así, ¿no? O estas chocotejas también que a veces le ponen adentro naranjas. Creo que a la teja normal, a la teja que viene con azúcar, es la que le ponen la naranjita, ¿no? Eso me parece que es un buen acompañamiento, pero bueno, tenemos los dátiles que son acaramelizados, ¿no? Me puedo comer uno, me dan permiso para comerme uno. Dale. Pues mm, el dátil es un fruto que nosotros exportamos, ojo, ¿ah? Tenemos dátiles en el sur y ahora se está exportando dátiles. Sí, es que no hay en todas partes. Eso no hay, Dátiles no. es un gran negocio además. Lo que ocurre es que antes
habían estas palmeras, si iban por lanchas, por el sur, se iban por el lado de Pisco, había un campo muy grande que se sembró hace muchos años de palmeras datileras. Y de ahí se sacaban dátiles y se encontraban en Ica estos dátiles, ¿no? Yo me acuerdo que yo me traía y mi madre, que era buena repostera, pues hacía un pay de dátiles espectacular. Una pena no tener la receta. Era Y, buenísimo. Y ahora hacen ¿cómo se llama? Hay producción de dátiles en la zona de Villacurí para exportación. Se vende mucho. eh, Entonces, por eso tenemos estos dátiles acaramelizados, pues, en el ah, mercado, ¿no? eso no sabía. Pero los dátiles también se consumen, creo que en el oriente, ¿no? Más que en otras Claro, partes. totalmente. En esta época del Ramadán comen dátiles. Claro, siempre dátiles, pero realmente aquí, yo, bueno, no es mi gusto, no es de todos mis gustos los dátiles, ¿no? Pero me sorprende porque no sabía que sí, bueno, he vivido acá y sé que los dátiles, pero en otros países donde he estado nunca he encontrado dátiles. Y sé que, claro, sí en en el Oriente lo tienen los dátiles, ¿no? Ahora, nunca supe, o sea, no, mi sensación, porque he comido, lo encuentro muy dulce, ¿no? Es muy potente, pregunto. Eh, para combinarlo tendría que ser con una Italia como la que tú describes, que sea menos, digamos, explosiva. Tendría que ser con la otra que es más elegante, más sutil, acompañarla con, hacer un homenaje con dátiles, por ejemplo, ¿no? Pero también tengo otra pregunta, me lo voy a tomar todo solo 2 segundos, ¿no? Eh, ¿Por qué la Italia tiene, el fermento es más rápido, más fácil No, o cómo? lo que pasa es que se va deteriorando o sea, conforme pasa el tiempo, por decirte, si te demoras en cosechar demasiado, porque cuando van a cosechar van a medir temperatura y van a medir dulzor en la uva. Entonces, si tú empiezas a cosechar, digamos, lo que viene a ser la primera, ¿no? Porque lo que primero que van a cosechar es la que tiene mejor calidad. Entonces, y estás en pleno verano, entonces la uva empieza a madurar en el mismo racimo, en la misma parra. Entonces, eso ya te hace perder determinadas calidades en la destilación, como en el vino también, digamos, ¿no? Tienes que tratar de que la uva esté cosechada a una temperatura y a un dulzor específico para lograr que no se te malogre en el camino, ¿no? Que no pierda dulzor y que ese dulzor no empiece a fermentar, ¿no? O sea, no se empieza a pudrir prácticamente la uva, ¿no? Entonces es muy delicada, no es como la quebranta es más tosca, digamos, o la Ya, negra digamos que criolla. es más frágil y más cuidadosa en eso, ¿no? Tendría que Así ser. es, la uva blanca en general, ¿ah? La uva blanca en general es mucho más delicada que la uva negra, digamos, ¿no? Que la uva de color, ¿no? Oscura. Entonces, eso hace que el pisco, porque si tú no juegas bien con la temperatura y con el dulzor, puedes tener un problema en la destilación. Y ese producto no te sirve al final o lo vas a mezclar para tratar de mejorarlo y no vas a lograr ya mejorarlo. Para lograr el Italia limpio, tienes que estar muy atento a eso, ¿no? Acuérdate que la temperatura del mosto en el momento que arranca la fermentación hasta que termina, no dejar que se pase, ¿no? Porque acuérdate que si por X motivo puede ocurrir de que se paraliza la fermentación, automáticamente todas esas levaduras que van muriendo en el camino, porque las levaduras son animales, como animales son orgánicos, pues, ¿no? Ellos mueren y conforme van muriendo, se van mezclando y van quedándose en el mosto. Hay que dejar que caigan, ¿no? Que hay que dejar que decanten para que de esa manera y no esperar mucho tiempo, porque como se pudre, a la hora que se pudre, mezclas todo
con con estos bichos y esta materia orgánica termina mezclándose y a la hora que vas a destilar te encuentras con el tema de que hay olores o aromas que no son los correctos para el pisco Italia. Por eso digo yo que Livio, es un tema... Ah, adelante, adelante. Livio, quisiera hacer una pregunta en este tema también. He visto en el chat que alguien estaba preguntando por qué algunos piscos de Italia son más aromáticas que los otros. Yo no conozco mucho de pisco, de vino sí. De vino diría, bueno, depende de la levadura que usas. En el vino se usa mucho levadura artificial, digamos, aromática, lo que sea, que da más aroma al vino, o levadura natural, que viene del viñedo, que viene del sótano donde producen el vino, o también de la madurez de la uva misma, ¿no? Si está un poco más verde o sobre madura, eso influye mucho en el vino, por lo menos en las aromas, ¿no? Un sobre maduro tiene aromas más amarillos y un... Aquí en el tema pisco, yo no he probado, salvo Tacna, digamos, salvo Tacna, Cañete, es donde he probado. Tacna también tiene Italias bien explosivos y Cañete. Yo lo veo más un tema climático. Ahora, la uva es que hay un tema acá con la uva Italia, ¿no? Hay dos uvas Italias acá. Una que es la pirovana, que le llaman, que es esta variedad que crea este italiano y que llega aquí a principios del siglo XX, que es la piróvano, que le llaman, que es la ovalada. Esa ovalada es más aromática que la otra, que viene a ser no estoy seguro, tendría que ver bien, creo que ahí tengo que ir a mi profesor, ¿cómo se llama? Jorge Llanos. Él habla justamente de eso. Si no me equivoco, es la Moscatel de Alejandría, la que está antes que la piróvano en el Perú, ¿correcto? Se está trabajando mucho, se está trabajando mucho el tema de encontrar las variedades de uva. De todas maneras, se los voy a dejar este blog, ya no, este ha sido mi profesor también de pisco, y tiene un blog, ya él falleció, la verdad que ya hace un año, y se le extraña mucho a Jorgito porque realmente era muy, muy, muy interesante estar con él. La Moscatel Alejandría, ves acá dice, considerada blanca, procede probablemente del norte de África. Esta Moscatel de Alejandría es una Italia, ¿cómo les diría? Mientras que la piróvana es ovalada, la Moscatel de Alejandría es redonda, ¿correcto? No es ovalada. Blanca igual, ahí les dejo ay caramba, lo mandé esto de espera, bueno, no importa. Para que tengan, ahí están los datos de las uvas pisqueras sobre todo. Entonces, esta uva redonda, que es la Italia, que digamos, no tenemos fecha de llegada, digamos, de esta Italia Moscatel Alejandría al Perú, ¿correcto? Pero sí aparece, porque eso es lo interesante. Mientras que la piróvana es de principios del siglo XX y es creada por este italiano, ¿no? Que hay una mezcla de Biscame con otra variedad para formar esta piróvana, que es la ovalada, que es además que se come, es también de mesa, es una uva que se usa de mesa, que es sabrosa, con pepa, ¿no? Y la redonda, que es la que encuentran en Ica se encuentra la redonda más que la piróvana está más en el lado de Cañete que en el lado de Ica, ¿no? Que es la Moscatel Alejandría. Cuando hay este famoso pisco punch, que es este cóctel, cóctel que se empieza a elaborar en San Francisco, en California, se elabora únicamente con la Italia, ¿correcto? Con la Italia con la Moscatel Alejandría, ¿correcto? No con la piróvana. ¿Y por qué? Porque este cóctel se empieza a elaborar en 1864, en el Exchange Bank, donde estaba el Exchange Bank, había este bar
con este famoso barman que era Nichols, que es el que crea este cóctel, ¿correcto? Ah. Este ponche, digamos, ¿no? Y ese ponche lo elaboraban con esta moscatel de Alejandría, que le llaman la rosa del Perú, también le llaman algo así. La rosa del Perú le llaman. Eso nos demuestra además de que, digamos, de que el pisco llegó afuera, o sea, fue exportado, ¿no? Antes que el destilado que venía de Chile, ¿correcto? Es más, en California, en San Francisco, no mencionan en ningún momento otro destilado, sino es el pisco que venía del puerto de Pisco. O sea, esa es una, eso lo dicen además, no solamente lo dicen la historia esta de Pisco Punch, está el libro este famoso de Alas de Querubines, que es un libro lindo, lo dice Guillermo Torolira en este libro, pero lo interesante es que, y sin embargo no aparece la quebranta, ¿no? O sea, la quebranta no era la uva que les gustaba para hacer el Pisco Punch, la que les gustaba era la Moscatel de Alejandría, ¿correcto? Era la Italia, ¿no? Entonces, ahí hay parte de la historia que todavía hay que seguir buscando, indagando, para poder entender un poco por qué es que llegamos a tener una uva, digamos, la quebranta, y por qué la Italia era más importante, por lo menos en el siglo XIX, que la quebranta, ¿no? Bueno, vamos a seguir con la cata. Le toca, usted va a catar, ¿no, psicóloga Gladys? Ya, seguimos con la cata, ¿no? Sí, seguimos. Y ya podemos seguir después con preguntas y respuestas, ¿no? Ya, adelante, por favor. Oye, usted se me ha puesto así con su luna atrás. Sí, es que, Porque ayer fue la luna rosa. así es. Hay que ponerle gracia. La tierna con la bota de Italia, si lo ven. Pero bueno. No lo vimos, Helmut Sonner. Tienes que ponerlo. Después hago mis En la bota preguntas. es Italia. Vale. Ya, bueno. Paso a palabra. ¿Cómo están? Buenas noches. Soy Gladys Romaní. Después de varios meses me estoy volviendo a la sesión de cata. Me quedé muy asustada porque después del COVID perdí mi olfato. Así que he tenido que volver a practicar. Felizmente ya desde la semana pasada comencé a sentir que ya sentía los olores más nítidos, ya más al fino, así que dije, no, de todas maneras hoy día regreso, ¿ya? Así que no me preparé, no busqué con anticipación mi botella, así que por eso es que encontré esta de Pacapaca, pisco puro de Italia. Esta es una cosecha del 2015, envasada el 2016, grado de alcohol 42.8, y la zona es de Parcela La Compañía de Guadalupe, de Ica. Hace tiempo que ya no vemos que está produciendo Pacapaca, pero en su momento salieron con muy buenos piscos. Es más, creo que en su primera producción de piscos sacaron una gran medalla de oro en el concurso nacional. Así que siempre van a ser un buen referente para nosotros. En esta oportunidad estaba probando nuevamente su Italia, y como decía Livio, esta es una uva que es muy, muy sincera, ¿no? Muy, muy franca. En nariz vamos a identificar la fruta, ¿no? La fruta, los cítricos, la misma uvita cuando recién se coge del racimo, ahí se la siente. Hay cierto grado de almíbar y que hace que comiences a pensar, oye, te crea la curiosidad, uy, ¿qué voy a encontrar en boca? Cuando la he probado en boca, el ingreso es cálido, amable, se me llena la boca, y en la primera sensación siento la uva, ¿no? Muy presente,
la uva Italia, pero también me comienzan a aparecer los rasgos de lima. Una lima dulce, una toronja rosada, muy agradables, y hacen que uno pueda tentar, ¿no?, con un dulce. Livio hablaba de dátil. He probado los dátiles rellenos de manjar blanco, que son bárbaros, y en esta oportunidad yo lo voy a maridar con una trufita, ¿no? Ya dentro de un rato la voy a probar, pero yo considero que esta es una buena alternativa, una Italia para acompañar a la hora del postre, ¿no? ¿Alguien más que quiera catar? No tengo la... Yo es que como estuve buscando la moscatel, que creo que la moscatel es... moscatel era, ¿no? No, Sí. yo me equivoqué. Ya, Sí, esa es más difícil de encontrar, porque había quebranta, Italia y todo lo demás, ¿no? Ahora el tema era el moscatel, pero no conseguí esa. Tampoco, bueno, estoy mucho metida en esto, pero ya claro, la curiosidad existe, ¿no? Pero también encuentro una pregunta de que es, porque siendo para mí, lo sabes, yo no soy muy llegada a las cosas dulces, ¿no? te escucho Bueno, las entrecortado. grados como bajativos, aperitivos, un Quédate en ratito. un solo sitio. Dame 5 que salgo de la May. zona de... Espérate. Es que puede ser que estoy en una zona por el internet, aquí. ¿Aquí está mejor? Ahora Sí, sí, no ahora te sí. escuchaba. Ya, es que digo, siempre pregunto, ¿no? Porque a mí yo no soy muy pegada a las cosas dulces, ¿no? Encuentro que después de una comida o también un aperitivo, sí, el pisco lo acompaña muy bien. Bueno, tendría que probar la moscatel y todo, pero acompañarla, por ejemplo, los dátiles que los encuentro demasiado dulces. Puede ser un marinaje diferente. Esta es que tendría que comprar la moscatel y encontrarla, ¿no? Mira, una sugerencia. Hay un sitio Sí. en donde nosotros encontramos una buena variedad de marcas, ¿no? De bodegas, que es una distribuidora que está en Surquillo, en el cruce de Girón Santa Rosa con Colina, ¿no? Creo que se llama D&M, B&M. Ah, esa es otra, ya. ¿Ya? Luego me fui a Panus. Es una esquinita con unas puertas de madera con vidrio y que tienen un buen surtido, ¿no? Anda de día, ¿no? Máximo hasta las 4 o 5 de la tarde y de verdad vas a poder escoger a tu elección y tienen buena variedad, ¿ah? Vinos también, otras Eso ofertas, ¿no? es súper un buen dato, Sí. pero refiriéndome, como no conozco tanto sobre los piscos y por eso estoy metida en esto, es un poco esta gran diferencia porque si no he encontrado el moscatel, porque lo que más se encuentran en los súper o en las ventas, ¿no? Tienen que ser siempre los acholados, la uva Italia y la uva quebranta, ¿no? Es más que todo por la oferta, ¿no? Son todos los que pueden llegar a los supermercados de Lima. La moscatel, vas a tener una mejor expresión en Arequipa, en Moquegua, en Tacna. Y entonces es más difícil que ese tipo de botellas lleguen a los supers. Por eso que te digo que puedes encontrarla en distribuidoras. Claro, por eso no la encontré para catarla Sí. ahora, ni broma, pues, sino igual había Italia, otras, ¿no? Porque viste que tuvimos que cambiarla por la falta de haber conseguido, por ejemplo, Helmut estaba en Pucallpa, aunque yo estoy en Lima, tampoco sabía dónde buscarlos, ¿no? Para mí es un mundo recién al pisco, ¿no? Ahora, si quieres salir de la curiosidad, Biondi lo puedes conseguir en supermercados y Biondi en ocasiones vas a encontrar con moscatel, ¿no?
Entonces, Vi Biondi, fíjate, pero sí, no ahí tenían el moscatel. tienes que buscar moscatel, ajá. Pero encuentro, por eso voy a la pregunta, ¿de verdad es la más escasa que hay? No, la más escasa es la albilla. La Ah, albilla y la mollar. La albilla y la mollar, esa nunca la encontré. Sí, Ya, esas y tú son más sabes, escasas todavía. Ajá. claro, pero tendré que ser entre buscarlas y aunque sea catarlas, porque de verdad ahí sí que las otras son mucho más, no sé, mucho más fáciles de encontrar, ¿no? Y en esto había que, en la otra también no encontré, pero no participé, porque sí la encontraba, pero después dije, ¿sabes qué? Igual uno escucha y bueno, si la encuentras, después yo tengo mis apuntes aquí y preguntas, respuestas y voy aprendiendo, ¿no? Me, me hubiera gustado tener para ahora descubrir y hacer mis otros, pero no quiero quitar espacio, pero también otra pregunta que tengo es por qué, bueno, eso tenía que ser, yo creo que es muy subjetivo, ¿no? Por ejemplo, si siempre en una Italia tienen que ser siempre esos sabores tan explosivos, es una característica que se debe dar, A ver, más va a depender, profundos. es que, a ver, si nosotros hablamos de la cata, la cata es, un ratito, sino que este teléfono se volvió loco. Sí. Apagar. La cata es muy subjetivo, o sea, si bien tenemos parámetros para evaluar, a las finales siempre va a haber una parte personal en donde va a influenciar el gusto, ¿no? Hay Italias, por ejemplo, del sur, en donde es un poco más elegante, un poco más ligera, pero cuando entran a concurso, entran las Italias de Lima y es posible que puedan arrasar, ¿no? Porque sí son más expresivas, o sea, vas a encontrar una variedad en aromas, ¿no? Más francos, más marcados, ¿no? Y ahí pues se tiene que combinar el panel, o sea, no es la evaluación de una sola persona, sino es todo el panel, ¿no? ¿Qué tanto puede impresionar al panel? Ok, ahí estoy. Gracias. Listo. Eso será para que los otros entren también a sus preguntas, ¿no? Que todos tenemos no, ahí. yo lo que quería Gracias. solamente, yo traje los dátiles no pensando en el Italia, pensando en el moscatel, pero, y claro, con el Italia es mejor trabajar cítricos, ¿no? O sea, yo preferiría cítricos con el Italia y ¿cómo se llama? Y los dátiles pensaba probarlos con la moscatel al final, bueno, no importa, no se ha hecho con moscatel. Pero sí, lo que pasa es que es interesante el, el- el manejar los dátiles porque tenemos dátil, ¿no? Si no tuviéramos dátil, pasa que no lo comemos, ¿no? O sea, tenemos dátiles, pero no llegan Pero a no mucha Lima, gente digamos. lo conoce tampoco. Mucha gente ni No lo siquiera tiene conocen, idea de pues, los ¿no? conoce a los dátiles. En Ica se ve, Eh, en Ica se ve. Acá en Lima no se ve. Estos acaramelizados que no sé si son nacionales, pero sé que hay una producción que se está exportando de dátiles, ¿no? Grandazos además, ¿no? Y que deben llegar seguro a Ica y se deben vender ahí nomás. No llega a Lima nada de eso. en otros países Livia, no saben nada de dátiles. Claro, Dale. Livia, una pregunta. Tú dijiste trabajar típico. ¿Eso quiere decir sin aromas adicionales, sin comida, sin nada típico puro o con agua nomás o qué es típico? típico. No, o sea, cuando hablé de típico, hablo de que, digamos, es un Italia, digamos, con las características que conocemos, Que digamos. debería. Es Ah, típico. no es la degustación, porque decir típico es no sé, sin queso, sin dátiles, sin No, no, olivas y todo. no. O sea, tú siempre vas a poder mezclar. Bueno, te voy a decir que yo en el maridaje no soy digamos, creo Porque que cada uno debe escoger el suyo, ¿no? Yo traje el dátil pensando en el moscatel, no tanto Mm. en Italia, pero
porque sabía de que con Sí, el sí. Italia no iba a ir, ¿no? Pero bueno, ahí estaba, y bueno, el que le gusta, ¿no? Sí, sí, yo estoy comiendo, tomando un poco de aceitunas y con mi Italia va de maravilla. Las Por eso, aceitunas. ¿no? O sea, y mira cómo es, la vez pasada estaba yo viendo una cata de whisky con este es un catalán, ¿no? Que es máster, Master Ambassador, que le llaman, ¿no? De una marca de whisky, Glemo algo se llama la marca, la tengo por ahí. Y él hablaba también de lo importante que era el acompañamiento, ¿no? Y el acompañamiento con salado, ¿no? Y es muy interesante la entrevista, porque es una entrevista, esta es una sommelier, la que hace la entrevista es una sommelier catalana también, experta en vinos más que en destilados. Y este señor es el maestro ambasador de este whisky de Malta de 1843. La bodega es bien antigua, escocesa. Y él lo primero que dice es que hay que tener, digamos, lo que viene a ser el mise en place, ¿no? Hay que tener la copa correcta, ¿no? Él habla del habano para el caso del whisky. Temperatura, el habano, ay, qué Temperatura. rico, qué Él habla rico. de temperatura y él es interesante porque él habla de que la temperatura del whisky de Malta debe ser la misma temperatura de un vino tinto en verano, o sea, 16, 18. Ya lo está diciendo él, y que hay que pensar en el acompañamiento, ¿no? Sí. Y él habla del Livio, ajo eso negro para el que acompañamiento con la con el whisky. temperatura, eso todavía no me entra porque aparentemente con el pisco no hay algo de temperatura para la cata. Y yo, por ejemplo, estoy aquí en Pucallpa, es una noche fría en Pucallpa, yo estoy con mi termómetro en 25 grados del pisco, ¿no? Y es obvio que este el pisco va a saber muy distinto que en una noche de invierno de Lima con 20 grados o 18 Claro. grados. Y la verdad no me entra porque no hay, aparentemente no se preocupan de eso. La temperatura. Pero sí deberían, digamos, lo que pasa es que, claro, no utilizan eso porque no conocen también, hay un poco de eso, ¿no? Es mejor meterlo al Mira, refrigerador y dejarlo en el refrigerador, ¿no? Y bajar la eso, temperatura. por Eso, ejemplo, yo puedo hacer un experimento. Yo tengo un pisco, un poquito de pisco de 25. Puse la botella al frigi y puedo medir cuánto vale y puedo decir cómo es la diferencia, si quieren saber. claro, o sea, Bueno, indudablemente trabajar a 16, 18 es mucho mejor. A mí me ponían los piscos en el instituto a 12 grados para poder trabajar la cata con los alumnos. Sí, Me bajaban la temperatura. y Y eso, hasta con los vinos, un vino tinto que tiene más que 20, se nota el alcohol y empieza a picar. así Un vino es. blanco. Y blanco con tanta temperatura en peor todavía. Pero sí. con el pisco, peor todavía, si yo tengo un pisco aquí en 25 grados, obviamente que me va a picar. El mejor pisco del mundo me va a picar con 25 o más grados todavía, me imagino, ¿no? Y eso es una cosa que es una observación mía, que el vino tiene reglas muy fuertes con la temperatura en la degustación. El pisco no lo tiene, ¿no? Encima, ahora dice Livio que la uva Italia son dos uvas distintas, dos variedades completamente distintas, con sabores distintos. Tampoco es bueno para el futuro del pisco si tienen una uva Italia, una variedad Italia que al fin son dos, y nunca sabes qué es lo que compras antes, ¿no? Y hay cosas que hay que cuidarse, pienso, en el pisco para darle un nivel más alto que merece. Yo pienso que el pisco es muy bueno y podría ser mucho mejor si pongan algunas reglas más firmes. Esa es mi opinión en el momento. Lo que ocurre ahí es que
todavía no nos hemos puesto de acuerdo, pues. Entonces, digamos, a mí es que lo que ocurre es que vienen y me dicen, no, es que este es una uva Italia, o sea, una uva Italia rosada, ¿correcto? Que viene a ser la Moscatel Alejandría. Entonces, justamente Jorge Llanos, este profesor que les cuento, él decía, la uva, la Italia rosada viene a ser una Moscatel, decía. Y se acabó el tema. O sea, la pones dentro de la Moscatel. O sea, tenemos una variedad que se llama Moscatel, la tenemos oscura, no la tenemos blanca. Bueno, pues tenemos también una blanca que es la Italia rosada, ¿no? Y ya no le llamamos Italia, pues le llamamos rosada, nomás, le llamamos Moscatel Alejandría. O sea, la Italia también, sería el ¿no? la Italia y de esa rosada. manera nos evitamos. Disculpa. La Italia rosada Claro, pues sería el la Italia sinónimo rosada de es la la Moscatel Moscatel. Alejandría y nosotros le llamamos Italia rosada, pero no puedes ponerle pisco, no le puedes poner pisco a la Italia rosada, porque no es pisco de acuerdo ¿no? a la norma. La norma dice bien claro de que no existe, hay una sola Italia y no hay Italia rosada. Ya, ok, bueno. Bueno, eso es una cosa que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Por eso en el mediano plazo debería de alguna manera corregirse. Y una de las maneras es simplemente, no es Italia rosada, es una Moscatel. Se acabó. Entonces, ¿dónde la pones? En Moscatel. O sea, cuando hablas de un pisco Moscatel, hablas de esa Italia, digamos, ¿no? Pero bueno, pero en el tema del pisco todavía hay mucho, ¿cómo diría yo? Bueno, mucho purista, ¿no? También nosotros somos puristas en muchas cosas, no queremos que haya ningún cambio, ¿no? Consideramos que no debe haber ningún cambio y que el pisco debe ser uno solo, porque nosotros así lo hemos dicho, ¿correcto? Pero no sé, pienso que en algún momento tendremos una actitud distinta, ¿no? Con respecto a eso, ¿no? Y organizarlo, porque, o sea, los arequipeños tienen una negra criolla también diferente, que le llaman también ubina, o parecía la ubina de Lunahuaná. Hay un trabajo bien complicado con respecto a las uvas pisqueras, ¿no? O sea, extenso, diría yo, interesante no, y y además muy que hay que sembrar, extenso. tienes que sembrar, ¿no? Yo te digo una cosa, yo tengo dos copas aquí, 1.25, 1.12. En este de 25 yo siento cítricos, no el limón, yo siento la lima y la mandarina hacia mandarina madura. Y aquí, ¿sabes qué siento? Siento nueces. Es completamente distinto, es un pisco, no es un pisco, es un sabor completamente distinto. La temperatura es mucho efecto y las copas son iguales encima. Claro. Que también pueden influir, pero en este caso es la temperatura. Yo por eso pienso que hay que, en los vinos a veces hasta ponen en la botella la temperatura que recomienda el vinicultor, 16 a 18 con tintos, 12 a 14 con blancos, lo que sea. Y en el pisco uno toma la temperatura de ambiente, listo, chao. Y eso a mí me parece que no es lo mejor. Es que en Ica se toma a temperatura de ambiente, entonces no... ¿Por qué Ica? ¿Qué temperatura ambiente puede tener Ica? Ica, es que lo que ocurre es que el pisco en Ica, cuando tú vas a una bodega, digamos, está guardado en una cava, ¿no? En botijas, pero la temperatura de ese cuarto es menor que la temperatura de ambiente afuera. Ambiente afuera, claro. Entonces el pisco está frío, está helado, está a menos de, quién sabe, está en 12 grados cuando lo sacan de la botija, ¿no? Pero por eso mismo pienso que sí estoy de acuerdo que ahí falta especificar en la botella que uno le dicen, porque generalmente viste que uno se compra, qué sé yo, un vino, un vodka, te dicen bajo temperatura de tal y tal, ¿no? Sin embargo, sí veo que aquí en los piscos ninguno tiene
temperaturas aconsejables, ¿no? Que se dan por ejemplo, los vinos, en los espumosos, No, y claro, eso pero no tiene, y sí produce, creo, bueno, yo no he tenido la oportunidad de catarlos así, tampoco tengo el termómetro, ¿no? Eh, y también está que, por ejemplo, para mí la sensación de aquí es, bueno, él está en Pucallpa, yo soy en Lima y para mí también es calor porque vengo también de un lugar más frío. Pero sí, eso no tiene nada que ver con lo que uno tome, ¿no? Pero sí es importante que se ponga aconsejable mantenerlo en eso, y ninguna de las botellas de pisco que se vende aquí, ni de las variedades, ¿no? Que tampoco son tan específicas, creo que les falta, siendo grandes productores y los más importantes, creo yo, que se han llevado, los que deberían tener denominación no Chile y sí Perú, eh, tener más eso, más, poner más hincapié tal vez parezca sutil, pero sí es importante, ¿no? Y habiendo tantos ahora, estas pequeños productores y apoyar a la gente, bueno, yo no trabajo en esto, ni nada por el estilo, y con esto bajo una pandemia, bueno, no sé si nos vamos a ir más allá, no quisiera, bajo lo que se viene, ¿no? Es también como que si uno tendría que de todas maneras ser más específico. En otros países creo que no le toman esa importancia, ¿no? Tanto porque el pisco peruano está catalogado dentro de los primeros en cualquier lugar, ¿no? Pero ninguno te especifica eso, y también están en todos los países, bueno, cada uno tiene su gusto, su percepción y es muy subjetivo, ¿no? Pero sí le falta, considero, ¿no? Porque tampoco estoy allá, por ejemplo, como Helmut, o estuviera ahora en Santiago con 14 grados, estoy segura que me lo tomo de la botella a la copa, ¿no? Porque 14 grados creo que sería algo bien, pero si estuviera en un verano tropical de 30 a 35 grados, yo no creo que me voy a tomar el pisco así. no, Creo que claro, es es un más cóctel. aconsejable, claro, Es un, para más temperaturas bajas, ¿no? es un Pero cóctel. tampoco he hecho el experimento que ha hecho Helmut, digamos, ¿no? Pero creo que sí falta especificarlo en lo que hay, ¿no? Sí, lo que es el servicio estaba, sí, pues. Ya, Jan, tú querías hablar, te habías puesto tu, yo estoy mirando recién el chat, hombre, discúlpame. ¿Cuál es tu pregunta? Adelante. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Y a mí me parece maravilloso este tipo de reuniones, transmisiones, porque vamos aprendiendo y en ese aprendizaje nos damos cuenta de cosas que como que no deberían de ser así, o cosas en las cuales nos falta mejorar en cuanto a la manera correcta, ¿no? Idónea de probar nuestra bebida, el pisco, como lo ha mencionado Helmut. Sí influye bastante el tema de la temperatura, ¿no? O sea, no va a ser igual probar un pisco en un ambiente caluroso que probarlo en un ambiente donde hay frío, ¿no? Entonces, va a ser diferente, las sensaciones, lo que tú vas a percibir no va a ser igual, ¿no? Hasta donde yo sé, estás en un ambiente caluroso, vas a sentir la pegada alcohólica en primer lugar, ¿no? Por- Y en cambio, si estás en un ambiente muy frío, no vas a sentir, si bien es cierto, tanto sensación alcohólica, pero se va a tapar también los aromas por estar en un ambiente frío, ¿no? Entonces, sí, lo ideal es tomarlo, creo yo, fresco. Y como cualquier bebida destilada, a menos de los que he podido probar y en donde he ido a comprar, no te precisan exactamente la temperatura correcta, ya sea de whisky, de gin, tequila, mezcal, no te lo dicen, pero lo que sí te recomiendan es tomarlo fresco, ¿no? Y el pisco, eh, yo creo que el pisco, a mi parecer, tiene un doble comportamiento, por decirlo así. O sea, el pisco en sí es una bebida destilada, no es una bebida fermentada como un vino. Entonces, siento que también se le trata como en algunas ocasiones siento que se le da ese doble tratamiento, como un fermentado
asemejando al vino como un destilado, ¿no? Entonces, yo creo que sí es lo recomendable tomarlo fresco y obviamente a diferentes temperaturas no va a ser igual. Ahora, yo tengo acá la siguiente consulta, era ya que hablaban de la uva Italia y hablaban de la uva Moscatel también. Me causa extrañeza, ¿no? En la reglamentación, cómo se ha estipulado y se ha considerado a la uva Moscatel como una de las uvas para producir pisco, pero no, o sea, Moscatel es una familia, ¿no? Hasta hoy es una familia y hay montones y variedades de uvas Moscateles, pero en nuestro reglamento no se precisa. Se dice Moscatel, pero no se especifica qué tipo de uva Moscatel es a la que estamos haciendo alusión. Cosa que en el vecino país de Chile, su pisco, o en todo caso su aguardiente de uva, dentro de su dedo pisco, que estoy leyendo un poco ahora, sí precisan, o sea, ellos y utilizan varios tipos de moscatel, o sea, ellos los precisan. En cambio acá, haciendo el comparativo, nosotros no precisamos, ¿no? Y, o sea, y es más, o sea, la moscatel, que la conocemos tal cual como moscatel, no es la única moscatel de las uvas que nosotros utilizamos. O sea, si bien es cierto, la Italia, no sé por qué se dice en Italia, eso quería preguntar, pero la Italia también, al parecer, tiene un cruce de moscatel también, lo mismo con la Torontel. Entonces, dentro de nuestras uvas pisqueras, hay grupos de uvas que tienen una relación con la moscatel, que sería bueno ahondar, investigar. Sé que hay personas que lo están haciendo, como mencionó Giovanna en la audición, y que sería bueno que pues conozcamos esos resultados, esas investigaciones de historia y genética, y que podamos difundir, ¿no? esa información, ¿no? Bueno, esa era mi acotación, y sí lanzo la pregunta para alguien que sepa y que me quiera responder. ¿Por qué se llama Italia a la uva? Es una moscatel, pero le llamamos Italia. Perdón, no escuché bien. Es Italia y es una uva. Moscatel. O sea, yo creo que Livio o Gladys, creo, la señora Gladys, conocen más del tema. Lo que pasa es que la moscatel es una familia de uvas. O sea, hay varios tipos de uvas moscateles. Moscatel de Alejandría, moscatel de Hamburgo, de grano menudo, y hay varias. Son como 200 tipos, creo, algo así. Entonces, lo que sería poder, con las investigaciones que se están haciendo, precisar de qué moscatel estamos hablando ya precisarlos. en nuestro tipo, ¿no? Claro. Entonces, y bueno, y mi pregunta era, ¿por qué la Italia se llama Italia? ¿O por qué le decimos Italia, no? Paso palabra para que respondan, porque también mi pregunta sería la misma. Bueno, porque yo, según lo que yo entiendo, hay una gran variedad, ¿no? Por supuesto, no he podido catarlas todas porque están las más populares, digamos, ¿no? Sin embargo, la moscatel me ha costado encontrarla y no la tengo, y pienso que por su definición, ¿no? Tendría que, si estoy en Lima, tendría que tomarla a una cierta temperatura, porque yo encuentro, bueno, para mí esto es calor, o sea, todavía no hace frío ni nada, y también pienso que las casas y todos, ni hay calefacción ni nada, entonces definitivamente creo que tendría que, tal vez, si a mi gusto, si es tan dulce, yo la pondría a una temperatura ambiente un poco más baja. Nunca se especifica. Tampoco sabía que si es es la Italia, pregunto yo, es una variedad de... ¿Italia es igual a la moscatel? Entonces no sé. Ahí me perdí. Paso palabra. De que creo que el profesor Livio te podría dar una respuesta más idónea, pero quería acotar algo bajo lo que tú mencionas. Sí. En el tema de la temperatura, claro, o sea... Livio, tu micrófono está apagado. Después lo llamamos. Ok. Bueno, en el tema de la temperatura justamente se habla, yo tuve la oportunidad de trabajar en licorerías, y justo yo estaba impulsando una marca de whisky, y siempre Tengo llegaba whisky. claro, y preguntaba, salud, Santé,
y preguntaban y decían, oye, ¿y cuál es la manera correcta de tomar el whisky, no? Bueno, yo creo que la manera correcta de tomar la bebida que vas a tomar es como a ti más te gusta. Y acá Obvio. entraba el tema de la temperatura, ¿no? Decían, algunos decían, no, o sea, el whisky se toma puro, ¿no? El whisky no se le agrega ni siquiera hielo, o sea, eso es lo que No. te decían. Y acá viene, relacionándolo con lo que tú mencionas, pues dicen algunos puristas que no se le agrega nada más que el whisky tal cual, solo, puro. Pero esa es una tradición en Escocia. En Escocia el clima es un clima frío. Entonces, nosotros no tenemos un clima tan frío como en Escocia, ¿no? O Exactamente. incluso se toman vodka. Claro, toman vodka en el país donde Polonia, Rusia, o sea, ¿cómo es el clima? Es más frío. Entonces, no lo Claro. vamos a parar acá. Por eso es que acá se le agrega también el hielo, pero no tanto tampoco porque vas a opacar los aromas o las Bueno, sensaciones, porque ¿no? imagínate Entonces, que lo diluyes totalmente, si le pones hielo estás diluyendo mucho el sabor, ¿no? claro, ajá. Entonces yo creo que Se lo va ideal es perdiendo. tomarlo dependiendo de dónde estés, pues de repente tú eres una persona que viaja al mundo, ¿no? Un día estás en Rusia, otro día estás en Polonia, otro día te vas, no sé, a Brasil a probar las cachazas, o te vas a México a probar tequilas o el mezcal. Entonces, dependiendo del clima, del lugar donde tú te encuentres, vayas a probar la bebida, sería lo adecuado agregarle o no agregarle hielo o tomarlo fresco, ¿no? Entonces, ese sería Bueno, mi, Yo mi tengo aporte. una cosa adicional, es el maridaje, ¿no? ¿Con qué estás tomando el pisco? Si lo comes con como una whisky. comida especial, quizás merece otra temperatura que si lo tomas así nomás puro, ¿no? Yo pienso que eso eso es lo interesante, ¿no? Hay que evaluar, hay que verlo, qué te gusta más. Si lo tomas con un, no sé, con un lomo saltado, ¿qué temperatura te gusta más con este whisky, este pisco? Y lo pruebas y dices, bueno, aquí me gusta más frío con el lomo saltado y con el no sé qué, el crème brûlée me gusta más caliente. Cualquier cosa, lo que tú quieres, puedes evaluar tú para tú mismo. Pero a donde yo apunto es que este punto no se toma en cuenta con el pisco hasta el momento. Ese es mi punto. ¿Cómo es? No sé, pero no se toma en cuenta, eso veo, ¿no? Y yo pienso que eso es un terreno amplio para trabajar y para mejorar y para subir el gozo cibernético del pisco en todo el mundo. Decir, bueno, hemos hecho cosas y proponemos un pisco ICA, Italia, pero no Italia, sino Italia de esta, Alexandria, con una comida de carne de res bien fresco. Lo que sea, no lo que que sale, pero sí yo pienso que la temperatura juega un papel muy importante que no están tomando en cuenta en el momento. Especifico que tienes razón, Helmut, porque debería ser preferencia tomar hacia entre ciertos y ciertos grados, ¿no? De temperatura, que no se ve en ninguna etiqueta, es verdad, lo cual en muchos otros, ya sea vinos, espirituosos o lo que sea, se pone, ¿no? Y creo que sería un gran avance, y sobre todo que siendo que el Perú produce el pisco, que llega a cualquier parte del mundo, ¿no? Ahora, si nos metemos en el maridaje, también eso va a cambiar según en la zona de que nosotros estemos, creo yo, ¿no? Y también es bastante subjetivo, ¿no? Pero creo que sí se tendría que especificar eso, ¿no? Yo debería, para mí, ponerlo, sí, en una heladera. Es decir, considerando el clima de Lima, o qué sé yo, lo tendría menos en Pucallpa, lo tendría en heladera definitivamente, porque no me lo tomaría caliente ni en broma. Es diferente con un whisky, ¿no? Y Bueno, también, lo que Pero es yo que el problema es que digamos, el pisco
¿Dónde se toma realmente en el Perú, no? Se toma en la zona de costa, en la sierra, digamos, también, ¿no? En zonas de altura, de frío. No se toma tanto en la zona de selva. En selva está la caña, está el cañazo. Esa es una cosa interesante, porque, o sea, no sé, digamos, la uva se usaba más que nada por el lado de la costa, se iba a Potosí, a la zona de Tarijas, ahí en Bolivia, a la zona de Tarijas, a la zona de Potosí, perdón, y se embarcaba a partir de Moquegua, ¿no? Y se consumía allá. Claro, el tema del servicio es un tema que hay que seguir trabajando, ¿no? No se trabaja realmente. En Ica se toma a la temperatura, pero, como les digo, el pisco no sale Bajo, caliente, el pisco está frío cuando me lo porque están sirven, bodegas. porque está en bodega o porque lo han sacado, digamos, de una sombra o de un cuarto donde la temperatura es, porque Ica tiene un clima muy de sierra, pues, ¿no? Esos climas de que afuera hace calor y adentro hace Está frío, todo frío. ¿no? Entonces, eso hace que el pisco siempre esté a una temperatura menor a la que tiene el ambiente, ¿no? Entonces, y se toma, ojo, no se toma con la comida, se toma antes de la comida y se toma Aperitivo bajativo. claro, y después de la comida, ¿no? Ellos tienen ya esa costumbre, digamos. Han venido ahora a cambiar eso, ¿no? Y es más, había el tema de que antes en Lima se consumía con la butifarra, el famoso aguardiente, la Ay, palabra qué rico. aguardiente, el de las 11, decían. Vamos a tomarnos el de las 11. Entonces, En pero Chile se siempre dice a las 11 de la tarde. claro, era el de las 11. Entonces ellos iban y la gente iba y consumía su pisquito y su butifarra, pero siempre la butifarra primero, o perdón, el pisco primero y después la butifarra. O sea, me Pero da es el hambre para un comer la asamblaje butifarra, ¿no? Entonces, bueno, sí. siempre ha sido así. Entonces, y en verano no lo consumían. En Ica sí, porque lo consumes, como te digo, de la bodega que está a otra temperatura. Pero en Lima, digamos, no. En Lima casi no se consume puro, lo consumen en cóctel, el que menos, ¿no? Claro, pero con este calor, yo me tomaría un pisco en verano, no, te cuento que no, me tomo un No, yo pisco sour. tampoco, pues, yo no, yo lo prefiero, en todo caso le bajo la temperatura, pero yo Bueno, prefiero un Un chilcano o chilcano, un el vodka, ¿no? chilcano, ¿Cómo se llama? Un claro, tonic, ¿no? Un pisco Con tonic, tonic. que es tan claro. todo, rico todo bien, todo bien. Yo solamente quería decir una cosa. Hoy en día hay refrigeradores y tú puedes tomar el pisco o cualquier bebida a la temperatura que tú quieres. Temperatura que, claro. Y también tú tienes un termómetro, aquí tengo mi termómetro que uso, y que puedes medirlo. Tú puedes ver con a 10, 12, 14, 16, donde más te gusta, ¿no? claro. Eso no es ningún problema. Y bueno, para mí la temperatura que he visto en el momento, 12 grados es mucho mejor para un pisco Hacen puro diferencia. que 25. Y Claro, claro. nunca más voy a tomar un pisco puro en Pucallpa sin refrigerarlo. Eso es bueno, lo he hecho la primera vez Claro. porque Claro. uno no hace siempre esas cosas. Lo he hecho aprovechando esta reunión. Yo nunca más voy a hacer eso. Ojo, por ejemplo, el famoso vodka. Normalmente en Alemania se sirve con copas pequeñas que se saca Shots. del congelador y se Claro. pone en la mesa y se congelan, tan frío están, y allá se pone el vodka. Así se toma el vodka en Alemania, El ¿no? vodka, Se también toma lo que yo sé, en al 0 o congelador. -2 o -5, -10. Así se toma el vodka, ¿no? Sí es importante la temperatura. Y eso, no voy a hablar más de este tema porque yo pienso que he hablado demasiado. No, pero está bien. No, está Eso bien porque creo que, discúlpame, no aporto es un. que, El problema bueno, es pastoreó. cambiar costumbres, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Cambiar costumbres.
Y bastante se ha logrado con, digamos, en los últimos años de acompañar el pisco con postres, digamos, ¿no? Que no era algo que se, digamos, que se estilaba, ¿no? O sea, nadie tomaba su pisco con postres. Eso ya ha cambiado, digamos, hoy en día hay gente que ya lo solicita o lo pide Un así, Let ¿no? Harvest, así. ¿No? Pero, Con un pero volviendo un poco a lo que Jan preguntaba, el tema de la palabra Italia, o sea, yo en algún momento pensaba de que la piróvana, o sea, esta famosa uva piróvana Sí que la llega tengo en aquí. 1900 y pico, ¿no? En siglo XX, sí. En el siglo XX, yo pensaba que de ahí venía el nombre Italia, ¿correcto? Como venía de Italia, se había creado este nombre, como hablamos de la Borgoña, digamos, ¿no? Igual, decía, esta es la uva Borgoña, y no existe la uva Borgoña, ¿no? Pero nosotros le hemos puesto este nombre. En el caso de la Italia, no es así cuando nos damos cuenta de que existe el pisco punch y que se hacía con pisco Italia, ¿correcto? Entonces, habría que irse más atrás en la historia para poder encontrar en qué momento se le llama Italia a la moscatel y deja de ser llamada moscatel. Ahora, es cierto, la moscatel tiene una familia inmensa de uvas, A eso ¿no? iba. Por eso es que la moscatel de Alejandría, todavía ni siquiera hemos separado la moscatel de Alejandría de la piróvana, ¿correcto? O sea, en Ica se elabora esta uva Italia y se considera Italia y la uva uno la ve y es diferente a la uva de Cañete, ¿no? O sea, es así. Y cuando se habla de uva de Italia rosada, no es que haya gran cantidad, no hay por eso que es, hasta cierto punto, eso yo lo discutía mucho, como les digo, con Llanos, porque decíamos, bueno, pero ¿qué hacemos nosotros inventando más uvas o creándonos más problemas si no tenemos la siembra? De nada sirve si es que no hay siembra de uva. La uva Italia rosada no hay como para hacer cantidades y cantidades de piscos, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto debemos agregar más uvas pisqueras a las 8 que ya hay, que además en algunos casos escasean, ¿no? La albilla escasea, o sea, ¿hasta qué punto vale la pena? La mollar escasea. Sí. Entonces, eso también tiene que verse, ¿no? ¿Hasta qué punto llegar a eso? Yo me acuerdo que en una reunión en Prom, Perú, ¿cómo se llama este hombre? San Martín creo que se llama, o Santa María de la Sociedad Nacional de Industrias. Yo estaba haciendo una charla ahí y, y me dijo que tratara de no hablar mucho de las demás uvas, que hablara más de la Italia y de la Quebranta, que eran las uvas que más sabían para exportación. Y era una rueda de negocios pues que había ahí. Obvio. Entonces, lógicamente tenía razón, pues, ¿no? O sea, si yo voy a hablar de la albilla, van a decir, uy, qué rico la albilla, pero ¿y cuántas botellas hay? 4 botellas, no podemos exportar 4 botellas. Entonces, no es la idea. La idea era irse por la Italia o por la Quebranta y la Italia, que son las que hay más sembradas, además, y hay más producción, ¿no? Entonces tenemos Una, también ese problema, ¿no? Imagínate, Italia rosada, a ver cuántas Italia rosadas hay, pues, cuántos campos hay de Italia rosada como para poner Italia rosada. Entonces, en el tema de que somos muy puristas, eso no sé si se va a poder cambiar, ¿no? O sea, yo no creo que se pueda cambiar tan fácilmente, porque siempre va a haber, digamos, gente que se va a ceñir a la tradición. Pero el tema es cuando la tradición ya se convierte en folclore, pues, ¿no? O sea, solamente tradición, tradición, no, señor, tradición tiene que tener, pues, una base y tiene que haber un límite, ¿no? Con respecto a la tradición, ¿no? Para poder realmente desarrollar el producto, ¿no? Y llegar a los mercados como debe ser, ¿no? O sea, creo que ahí hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Yo no agregaría más uvas, simplemente, ¿no? Más bien lo que le diría es, hoy hay que sembrar más, pero nadie quiere sembrar uva porque la uva pisquera no me da lo que me da la uva de mesa, la Red Globe o la Sultanina o todas estas uvas que hay sin pepa, ¿no? Que son un gran negocio, pues esta uva no me da, esta uva es para los románticos, pues con plata, ¿no? O sea, porque los románticos sin plata no pueden tener viñedos, entonces hay mucho de eso, ¿no? Pero la palabra Italia como Italia, que yo recuerde, no hay
un seguimiento hasta dónde se empieza a usar. Lo que sí podemos decir es que en 1864 ya se decía Italia a esta uva, ¿no? O sea, ya se le llamaba Italia por el hecho de que Pisco Punch compraba, se suponía, una Italia. Yo no tengo el libro a la mano, pero en el libro de Banco Latino hablan también de la Italia cuando está Middendorf, que era un médico alemán, que fue también un cronista en esta parte del mundo, y que él visita esta hacienda de Benavides de la Quintana, en el sur, en Pisco, y habla del proceso, de cómo ve el proceso del pisco, y él habla además del mosto verde. Dice en un momento, y había un pisco que le cortaban la fermentación y que le llamaban mosto verde, ¿no? Y que tenía otro tipo de aromas y otro tipo de sabores. Y habla de la uva Italia, ¿no? Pero no, antes de eso, no hay documentación que pruebe, digamos, en qué momento. Es como la quebranta, tampoco hay documentación en que aparezca la quebranta, ¿no? Cosa que indudablemente a los iqueños no les gusta, ¿no? Porque dicen, pero no, la quebranta es la uva. Entonces, claro, yo sé que la quebranta es la uva, pero históricamente no hay tampoco un inicio de, no sabemos por qué se le llama quebranta, ¿no? Porque quebraban los racimos, ¿no? Los racimos eran tan grandes que quebraban las parras. Entonces de ahí salió quebranta, ¿no? Pero no sabemos en qué momento se empezó a utilizar ese nombre para esta uva, que es la uva nativa, la uva nativa del Perú, ¿no? O sea, hay mucho que hacer con respecto a las uvas piqueras, tenemos mucho trabajo ahí y eso indudablemente, y hay que dejar de ser puristas también, ¿no? Algo que me llamó la atención de volviendo un poco a este catalán que hablaba, que estaba catando estos, que además me provocó estos wikis, ¿no? Deben ser muy, muy buenos. Hay uno, ahí he visto que vende Almendari, vende a 200 soles uno de ellos. Y algo que me llamó la atención fue el, eh, el hecho de que, digamos, estos whiskies de Malta se hacen pues con diferentes añadas, ¿no? Dependiendo de las añadas y dependiendo de las barricas, ¿no? Barrica de Jerez, barrica de Bordeaux, o sea, barrica de Bourbon, o sea, pues, caramba, nosotros no le ponemos barrica, ni se nos ocurre cambiar esa norma, digamos, del pisco, pero hablaba de añadas, entonces ahí yo me puse a pensar por qué, digamos, en el acholado, sin colocarle barrica, ¿no? O sea, olvidándonos de la madera y seguir tal como está, pero sí, ¿por qué no tengo yo un acholado de 7 años, perdón, un pisco de 7 años con uno de 9, ¿no? Y logro una amalgama para una mezcla y tengo un acholado, digamos, de diferentes años. No lo hay, o sea, simplemente siempre es del mismo año, ¿no? O de 2, 3 años nada más, pero no hay uno profesamente hecho para mezclarlo con uno más joven, ¿no? O con uno más medianamente joven, ¿no? Y en este caso el whisky sí lo hacen, claro que lo hacen en barrica, pero lo hacen, ¿no? O sea, traen un whisky de 10, traen un whisky de 5, otro de 4 y mezclan y logran un blend, ¿no? Digamos, esas son cosas que quién sabe nosotros también deberíamos pensar, ¿no? O sea, Sí, por lo menos para el sí. acholado, digo yo, ¿no? Porque el acholado como es una mezcla y como además no sabemos Sí, realmente si han mezclado o no han mezclado pisco de 4 o 5 años, ¿no? O sea, sí, sí. Livio, tú sabes, Tercera, sí, el y reglamento no te pide. hay gente en Perú que está haciendo experimentos con estas mezclas tipo sistema solar, lo que sea, ¿no? claro, Mezclando piscos, mezclando edades, como eso es un arte también, ¿no? Obviamente, así y hay que es. aprender eso y hay algo en Chile, digo, perdón, en Perú que No, no, a lo más en Perú lo que se ha estado haciendo, hay algunas bodegas que lo han hecho, es añejando, pero no como con nombre pisco, con nombre destilado de quebranta.
¿no? Añejado en barrica de roble de segundo uso, digamos. No he visto soleras, pero sí, destilados. Viña de Oro tiene uno que es muy bueno, además, ¿ah? Añejado en barricas, y es uno de los que tiene, digamos, eso. Eso es un tema también que no lo trabajan muchos productores, aprovechar los piscos que de alguna manera no han vendido y colocarlos en barrica y tener un destilado distinto al destilado, al pisco, digamos, no poner el nombre pisco, no le pone el nombre pisco y se acabó, ¿no? Adelante, Jan, tú tenías una pregunta, ¿no? No, sí, quería acotar. Yo también, o sea, cuando uno va aprendiendo, se va adentrando al tema de las bebidas, va aprendiendo de qué elaboran los whiskies, el pisco, el ron, los vinos, y uno va a hacer comparativo, ¿no? ¿Por qué en whiskies utilizan el sistema solera y hacen los blends de diferentes añadas? ¿Y por qué en los temas del pisco no lo hacen así? O sea, yo también en algún momento me pregunté, ¿no? Pero yo creo que más hacen el blend de añadas cuando hacen un paso por barricas, ¿no? O sea, cualquier bebida destilada que haga un paso por barrica es más, digamos, más lógico que hagan un blend por añadas, cosa que en bebidas, en caso transparentes, que no tienen paso por barrica, no he visto que hagan añado. Por ejemplo, el No, whisky, vodka, es una el idea, ¿no? vino. Oh, Yo claro, sé claro. que no lo hacen, pero yo pensé, caramba, ¿por qué no haces eso, no? O sea, ¿por qué no vas a trabajar eso, no? Pero sí, es cierto que no se hacen transparentes, en blancos, ¿no? Pero, Cuando uno, quién cuando sabe, uno aplica- quién sabe, el pisco es muy, está muy amarrado por el mismo hecho de la denominación de origen y la parte tradicional. Eh, Eso me hace recordar cuando hicimos el trabajo de sierra exportadora con caña, sobre todo con diferentes destilados, ¿no? Pero los que más nos trajeron fueron de caña, que era un trabajo que se hizo con la intención de mejorar la elaboración de los cañazos o de la caña en la selva, bueno, porque era un proyecto muy grande que hubo en los años 90, ¿no? Que se utilizaba la fruta de la zona, digamos, ¿no? Y estos productores hacían su caña, pero no tenían calidad, no se ocupaban de ver la parte de calidad, ¿no? Y, y bueno, al final nosotros hicimos las catas para que ellos mejoraran y mejoraron de un año para otro, tenían unas cañas totalmente diferentes y de muy buena calidad, ¿no? Y es más, tratábamos de alguna manera de que ellos usaran madera, porque en el caso de la caña la pueden usar. El tema es que el pisco tiene una regulación, tiene una denominación de origen que hace imposible que pueda hacerse otra cosa. Pero eso no significa que uno no haga otra cosa. Digamos, yo puedo tener un alambique y digo, bueno, no voy a hacer pisco, pues, ¿no? Voy a hacer caña, digamos, no quiero hacer pisco. Y hago caña, ¿no? Y hago como en Brasil, el cañazo, ¿no? La cachaza, perdón. Y la cachaza tiene, ¿cuántas maderas trabaja? 25 maderas diferentes para envejecer, de las cuales el roble está ahí, pero las que más usan son las mismas que tienen ellos en la selva. O sea, de esa misma, y te ponen ahí en etiqueta, esta caña ha sido envejecida con la madera tal que se encuentra en la selva, en tal lugar, que tiene 400 años. O sea, una locura, pues, ¿no? De diferentes colores, unas cachazas, otra idea de las cosas, y cachaza también tiene una denominación de origen, ¿no? Pero una idea diferente del tema. Entonces, en el caso de la caña sí se puede hacer eso, en el caso del pisco no. Entonces, quién sabe, hay que buscar, ¿no? Como industria, hay que buscar ese tipo de salidas, ¿no? Yo me acuerdo que, por decirte, en Colombia también hay el tema del anís, ¿cómo se llaman? El anís este que tienen ellos, tiene un nombre, ya no me acuerdo. El aguardientico, que le dicen ellos. Y ellos allá tienen, digamos, tenían plantas en diferentes regiones.
y se quedaron con una sola, que es la del aguardientico, que es el más conocido. Que tú pruebas el destilado, que es un destilado de caña, tú pruebas el destilado de aguachento de 40 grados con aroma o con sabor a anís, digamos, ¿no? Ellos producen mucho anís y lo utilizan en el caso de este aguardiente, ¿no? Entonces, pero, digamos, no son tan duros en las regulaciones. Nosotros con el pisco tenemos una regulación muy dura. Tan es así que los productores, yo me acuerdo que les teníamos que decir, ustedes no son pisco, por lo tanto, ustedes pueden trabajar a 40, 38 o 42 grados. ¿Por qué? Porque no son pisco. No tienen que trabajar con pisco. Ustedes pueden hidratar, ¿correcto? Cosa que el pisco no puede hidratar. Entonces, hay una serie de regulaciones que ustedes sí pueden hacer y que no necesariamente, digamos, empeora la calidad del producto, sino al revés, lo mejora. Entonces, ¿por qué? Porque en este momento los que venden o los que producen caña, lo que hacen es venderlo a granel. Viene el comprador de caña y les compra la caña a granel. Y no le importa ni la calidad, porque él le va a poner hierbas y le va a poner un montón de cosas para poder para poderlo convertir pues en estos cañazos ¿no? Que son para arreglar todos los cerebros y que los hombres se vuelvan más potentes y no sé qué. Entonces le compran muy barata la caña, ¿no? El precio que tiene es una precio prácticamente a barrer, cosa que lo que se quería en el proyecto era que sacaran sus propias marcas y lo ofrecieran como un producto también de un destilado bueno. He probado de tuna, de naranja, de piña, de caña, de vodka, había un vodka cusqueño también, de muy buena calidad, ¿no? Sobre todo mejoró en el tiempo este hombre, ¿no? Y les quitamos esa idea de creer de que ellos eran pisco y que por lo tanto la regulación de pisco les agarraba. No era así. Ellos no tienen esa regulación. Entonces, mucha gente no hace necesariamente pisco, ¿no? Es como en el norte, ¿no? Yo tenía una amiga de mi colegio que me preguntó si podía ella hacer, ella tiene campos de Red Globe en el norte, que si podía ella hacer pisco. Y yo le dije, no puedes hacer pisco, pero puedes hacer un destilado extraordinario. No tienes que hacer pisco, haces un destilado de Red Globe. Si tú tienes el campo y tienes mucho descarte, ¿no? Haz tu destilado de Red Globe y se acabó el problema. Le pones Piura y se acabó. Le pones un nombre así medio, digamos, medio quechua y una historia bonita y lo vendes. O sea, ¿por qué tienes que afarrarte necesariamente a Pisco si Pisco tiene regulaciones que no te van a ayudar, ¿no? En el caso de Piura, Piura no es, pues, zona pisquera, ¿no? Pero sí tiene mucha uva. Y esta uva, no es uva vinífera, correcto, pero de que de alguna manera tienes que venderla o comprarla o hacer algo con ella. ¿Sabes? Yo había leído, tenía un artículo, más de 360.000 toneladas de, ¿cómo se llama? De fruta que se pudre y que podría tranquilamente usarse para hacer destilados, ¿no? Y que no se usaba para hacer destilados, ¿no? Entonces, eso tenía que cambiar. Bueno, el proyecto de cierre exportadora quedó ahí, no sé cómo habrán continuado. Hace poco me comuniqué con uno de los que producía el de tuna, que era el Tunash, que lo hacía aquí en esta provincia de Yauyos, tenía 2.000 hectáreas de tuna y ellos elaboraban el destilado de tuna, que a mí me pareció interesantísimo, ¿no? Qué rico. Para promocionarlo, ¿no? Y quedaba bien, quedaba muy bien, de 40 grados, hidratado, o sea, pero un destilado de muy buena calidad, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos que, si yo tuviera, digamos, interés en entrar en el negocio de destilados, quién sabe, no me metería a pisco, mira, me metería más al negocio de tener una planta y trabajar para trabajar todo el año, además, ¿no? Y es más, puedes trabajar con un alambique con purificadores, o sea, puedes trabajar
de miles de maneras con los destiladores que hay hoy en día, ¿no? Y trabajar vodka, y trabajar gin, y trabajar cañazo, trabajar todo lo que te guste, ¿no? O sea, yo lo veo así, ¿no? Preguntas. Adelante, ¿Qué? adelante. Ya nos vamos, ya nos vamos. No, lo que pasó es que se cayó la señal y me perdí, no ponía ni cómo conectarlo ni nada. Me quedan dos preguntas, no sé, bueno, una pregunta y la otra no es pregunta. Escuché a este chico decir, el moscatel, ¿son 200 tipos de moscatel? ¿O me equivoqué yo? No Claro, sé exactamente, pero más o menos deben ser así, ¿ah? Pero eso es una gran variedad de moscatel, o sea, Claro, como, pero digamos, acá no hay mucho. O sea, acá tenemos una, dos, tres variedades, no hay más. No hay. Es más, tenemos una variedad negra que no es muy conocida. Esta variedad que tengo yo a la espalda mía, que es una moscatel, este, esa no es muy conocida. No es muy bueno, conocida, ya me más vi en el se conoce mercado que como tampoco blanca. el moscatel tampoco está en venta, ¿no? Más difícil de encontrar. Y la La vas otra, a encontrar, ¿sabes dónde hay bastante? En la zona de Arequipa. Arequipa, Moquegua, Tacna. Esa zona tiene mayor cantidad de moscatel que Lima. sí, sí, pero me faltaba la otra pregunta porque como esta se Ah, cortó, yo no sabía que tenía que haber, que había hecho mis miles de preguntas, pero ya cedo palabra porque se me perdieron aquí, pero me preguntaban mucho porque también creo que el mundo del pisco, como el mundo del vino o el mundo de todo, es muy extenso, ¿no? Y también, imagínate, se da con marinajes y toda esta cuestión. Y al fin la gente que va a estas cuestiones que somos más ibaritosos, también nos gusta el mundo del café, ¿no? Y todas esas cositas, ¿no? Que vamos aportando. Y por circunstancias, ¿no? Bueno, nos toca estar en un país donde el pisco, o bueno, y creo que definitivamente el pisco peruano está en la cima de cualquiera. No se le conoce a un pisco chileno, sino a un pisco peruano, en cualquier otra parte que es fuera de Perú, digamos, ¿no? Ellos son en vanguardia, siempre se busca el pisco peruano, sin conocimiento de la gran variedad que hay, porque para mí imagínate que yo digo, si todo esto no podría, ¿cómo? ¿No? Y por eso creo que es muy importante, pero también pienso que hay que hacer hincapié en las descripciones y que le falta, teniendo tanto, desarrollar un poco más, expandir un poco más el conocimiento de todo eso, que creo que sí son de gran consumo, ¿no? Ahora mm. estamos en crisis, pero igual creo que sí faltan muchos a los productores peruanos y todo esto, sí están bien posicionados en los mercados extranjeros, creo, pero sí, imagínate con todo lo que yo me puedo enterar aquí, viviendo aquí, investigando un poco más, qué es lo que tienen, o sea, tendrían que estar, pero muy, muy alto todavía. Creo que está un poco, debería sacarse mejor provecho, pienso, ¿no? Esa es la palabra, Sí, para pues. mí. Ya. Ahora sí, nos tenemos que ir, ¿ah? Son las 10 de la noche. Pucha, la Oye. verdad es que me perdí porque, disculpa, Pastorino, lo que pasa es que esta cuestión, lo que pasa es que tenía miles de preguntas, así con mis anotaciones, aunque no tenía el pisco a Qatar, es que se va el internet y no se puede. No importa. Vamos, tenemos dentro de 2 semanas, nos volvemos a ver. Descontando la primera semana que viene de mayo, la siguiente, o sea, creo que es 3, cae martes, Para el el Día 10 de de Madre, mayo. No, pues, después del día de la Día de la Madre, el 11 es la ok, segunda. ya.
Y nos tocaría Ya. moscatel, que no hemos hecho hoy día, hemos hecho Ya, Italia. hagamos el moscatel porque ahí se lo podría buscar. Hay que buscar el moscatel de cepas del oro, Biondi, esos son los que vas a encontrar. O Ya. llamar a Giovanna. Giovanna tiene moscateles de Carabelí, que son los mejores Ah, de Carabelí, son serán los tremendos. mejores. No, yo tengo uno de Majes, que era el que había traído, pero en fin, no importa. Bueno, Será motivo catamos. para buscar otros. Oye, pásenla Ok. bonito, pues. Ya estamos fritos, ya. ¿Qué querías hablar? Tú, Jan. Ah, ya, sí, para irnos a dormir, quería solamente decir, sería un acholado hacer un blend de pisco de diferentes añadas, sería un acholado hacer un blend de piscos de diferentes tiempos de reposo. Y la última, sería un acholado hacer un blend de uvas de una misma variedad, pero de diferentes regiones. Solo quería lanzar esa consulta No, y bueno, que en el tengan caso de todos la un uva no, pero en el caso de los piscos, sí podrías trabajar con diferentes añadas, digamos. Podrías trabajar al final de cuentas, pero no puedes acholar la misma variedad de diferente región. O sea, tiene que ser obligatoriamente una variedad diferente, Pregunta de acuerdo última. a normas. Última pregunta. No existen blends, ¿verdad? Blend es el acholado, es un blend. Acholados sí son blend. Ok, Es un blend, sí, gracias. ahí puedes acholar uvas, puedes acholar pisco, puedes acholar Ah, mosto, eso es acholado. Ok. claro, es el Sí, es acholado. blend. Ya, No listo. sabía que era un blend. Ok, gracias. Chao, Oye, chicos, a un todos. gustazo, cuídense mucho. Estamos conversando el 11. El 11 nos Dale, toca Moscatel. Chau, lo voy chau. a tener. feliz día de la Gracias. madre, feliz día. Feliz Gracias, día de la chicos. Soy mamá, madre, ¿eh? indudablemente. Chao, Chau, sí, chao. sí, ya sabemos. Ya Chao, sabemos, ya chao, ya pastorino, tú hablamos, ya también, hablamos. Chao. hablamos, ok. Dejemos aquí, tenemos un ratito. Se me fue la,